Bien, saludamos a Diego Ordóñez, consejero del presidente de la República, Guillermo Lasso, para hablar de la consulta popular. Definitivamente, buenos días, Diego, va a haber consulta. Va a haber consulta y definitivamente no muerte cruzada. Se decantó el gobierno por esta opción. Buen día, gracias por la invitación. El presidente había planteado un escenario, ¿no? Y es el que, al parecer, el diálogo con los políticos es infructuoso. Eso se evidencia pues, en la conducta de la Asamblea, el bloqueo, ven ustedes el arrullo, ¿no? El espectáculo que ofrecen al Ecuador es lamentable. Y frente a esa realidad, pues hay que regresar a los ciudadanos, hay que volver los ojos a los ciudadanos, a quienes tienen manos la última decisión. En esa línea, aparte de un reforzamiento del contacto con los sectores poblacionales, está el hecho de la figura de la consulta popular. La pregunta ahorita es, ¿qué preguntar? ¿Qué van a preguntar? Varias cosas, ¿no? Hay varios ¿Cuántas temas. preguntas más o menos? Eso hay que definirlo, pero digamos que conceptualmente algunos temas, ¿no? Empezamos por el que más importa a los ciudadanos. A la gente lo que más importa es qué pasa con la inversión y el empleo, sobre todo por el empleo. Hay que hacer una pregunta en torno de eso, ¿no? Porque la Asamblea pues impidió que el gobierno, el país pueda tener un mecanismo que favorezca la inversión y el crecimiento del empleo. Hay que preguntar a los ciudadanos sobre seguridad, porque hay algunas normas por ahí dentro de la Constitución, ¿no? Y dentro de las leyes que lo que termina es favoreciendo la impunidad del crimen organizado. Entonces hay que preguntar también a los ciudadanos sobre la seguridad. Y hay que también plantear sobre los temas políticos, un tema sobre reforma institucional y lo otro sobre sistema de partidos. Estos serían, digamos, los conceptos que tendrían relación con las preguntas que se van a formular. Buenos días. Ayer el ministro de Gobierno incluso decía que en 3 semanas prevén que puedan enviarse las preguntas a la Corte Constitucional y que un tema de cajón, el Consejo de Participación Ciudadana, que se ha convertido en la manzana de la discordia. Así es. Le comento a Liz, primero buenos días. Buenos días. Es que el tema de la consulta popular se viene trabajando largo rato al interior del gobierno. Se han agotado muchísimas consultas con organizaciones de la sociedad civil, con académicos, con profesionales que han ido aportando puntos de vista para fortalecer las preguntas, los conceptos. Y sí, y yo suscribo, ¿no? Ratifico aquello que ha dicho el ministro de la Política, en el sentido que en ese periodo ya estamos en condición de enviar las preguntas a la Corte Constitucional para cumplir, arrancar ya con los procedimientos establecidos en la Constitución para que se lleve a cabo la consulta. ¿Habrán también preguntas de índole económico para buscar darle mayor viabilidad al plan de gobierno una vez que siempre tienen bloqueos en la Asamblea? El tema de la economía, no digamos de economía en abstracto, ¿no? Si la economía de la gente, lo que tiene que ver con el empleo, ¿no? Lo que tiene que ver con el atender esa urgencia que tienen los ecuatorianos de tener oportunidades. Es un asunto que tiene que incluirse. Usted menciona acertadamente, Liz, que en la Asamblea se han bloqueado, ¿no? Se han impedido, se han obstaculizado la posibilidad de que los ecuatorianos tengamos mecanismos de que se incremente inversión y obviamente con la inversión se aumente la oferta de empleo. Es lo fundamental, lo sustancial, lo que debería atender todo el esfuerzo de los sectores políticos. Los sectores políticos, los políticos estamos, el gobierno, la Asamblea, estamos para enfocarnos en la solución de ese problema, el problema del empleo. Si no es posible hacerlo por vía del diálogo, como ha sido el intento fallido del gobierno al interior de la Asamblea, pues hay que ir a los ciudadanos a preguntarle qué es lo que tenemos que hacer. Pero el tema es ahí también los tiempos, ¿no? ¿Para cuándo se prevé que coincida con las elecciones seccionales? ¿Llegarán para esa fecha? Y mientras tanto, estos temas que son de trascendencia, ¿cómo quedan? En verdad es importante los tiempos, por eso se arrancaría primero con el cumplimiento de la obligación de ir a la Corte Constitucional. Pero sin embargo, de eso déjeme decirle que no estamos en un periodo de stand-by, o sea, no estamos esperando a ver qué pasa, ¿no? El gobierno sigue gobernando, y tiene la obligación de hacerlo. El presidente ha dicho, ¿no?, que lo va a hacer, digamos, de forma distante, sin considerar como a la Asamblea como una contraparte en la formulación de leyes, ¿no? Pero está, por definición, la responsabilidad de la función ejecutiva en el diseño y aplicación de políticas públicas, de decisiones que están en el ámbito de su competencia, que empujen el modelo de desarrollo que quiere, que soluciona en el largo plazo el problema del desempleo. Inversión privada,
inversión privada, empleo. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque ese fue el plan de gobierno, ese fue el ofrecimiento y ese es el compromiso que tiene el presidente de la República. Empujar una economía que dé sostenibilidad a el empleo en el Ecuador. Ahora, entonces, esta consulta, Diego, tendría que ser lo más pronto posible. ¿Por qué? Por mejorar las condiciones de empleo, porque no se puede esperar más con el tema. Si ya no va a haber reforma, como el presidente dijo, ¿para qué voy a enviar a la Asamblea si ya me niegan todo? Y si queremos eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, el próximo año se va a elegir consejeros. Y no se hace antes la consulta y no se cambia esta estructura, tenemos que elegirlo. Además, que la elección es un relajo realmente. Sí, en realidad eso es, Milton. Hay que hacer que la consulta, por lo menos en el tema político, tenga un efecto inmediato. Claro. No vamos a ir a una elección, ¿no? Pero, de todas maneras, hay un principio en relación con el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Y es que los mecanismos para eliminar o mantenerlo difieren de enmienda a reforma parcial. Entonces vamos a ver los efectos que eso va a tener. Tiene que volver a la Asamblea. Ciertas cosas tendrán que ir a la Asamblea después del resultado. El proceso de enmienda es distinto al proceso de reforma parcial. Entonces ya la Corte Constitucional ha señalado que la eventual eliminación del Consejo de Participación Ciudadana tiene que hacérselo por vía de reforma parcial. En lo que se puede trabajar en una consulta es en relación con las competencias que la Constitución le atribuye a este organismo y que lo que evidentemente han generado pues es que tengamos una estructura del Estado, funciones de control, el peor nivel moral en el pasado. Hoy yo diría que significativamente mejor que lo que teníamos en el pasado y sobre todo independientes. Lo que tenemos que garantizar es que ese modelo no permita reproducir lo que ya se vivió durante la época del correísmo, ¿no? Autoridades sumisas y que, bueno, ahora empiezan ya a evidenciarse cómo es que, para ser directos, robaron y no impunemente, porque ahora uno de ellos, Polit, por ejemplo, está siendo procesado en Estados Unidos. Ahora, pero se les pudieran adelantar. Mire usted que ayer un colectivo ciudadano, Voces por la Democracia, anunciaba que en mayo quieren ya comenzar a gestionar también una consulta popular con temas como Consejo de Participación, Seguridad Social, corrupción de la función judicial y también reformas al Código de la Democracia para que en las seccionales no haya una infinidad de candidatos postulándose. Ellos van a comenzar a recoger firmas, pudieran adelantársele al gobierno con una consulta popular con temas similares. Parece extremadamente positivo, Liz, que hayan iniciativas desde los ciudadanos, porque estos son temas que tienen que convocar a todos aquellos que tenemos interés en que aquellos problemas estructurales generados por un esquema jurídico inadecuado puedan ser modificados. Y en ese sentido, pues me parece oportuno lo que ha planteado este colectivo de Voces por la Democracia. Yo creo que hay que conversar con ellos, hay que abrir el espacio, lo hemos hecho con otros sectores, obviamente con ellos, para conversar respecto a las iniciativas y ver la manera en cómo podemos integrarlas, de manera que el esfuerzo sea común, el esfuerzo sea conjunto, una cooperación entre gobierno y sectores ciudadanos para empujar esta reforma que evidentemente... 7 preguntas propone Voces. ¿Podrían sumarse? ¿Podrían hacer una sola cosa con el gobierno? ¿Ganan tiempo? Sin ¿Ganan duda apoyo? que sí. De hecho, la intención, acabo de expresar en ese sentido, habría que ver qué contenido tienen las preguntas, cómo complementan las que están y cómo podemos llegar a una aquí tengo las preguntas, ¿no? de Voces, pero ya no tenemos tiempo, pero en todo caso, esa es la vía. La vía de la consulta nos parece que es una vía saludable, ¿no? Una vía en la cual la gente participa, los ciudadanos opinan, los políticos reciben la lección. Y el riesgo de que se convierta en un censor del gobierno, de la gestión del gobierno, la consulta, como ha pasado en otras veces. Bueno, yo no veo riesgo, porque si eso sucede, pues la medición o los resultados de las mediciones de opinión que se hacen sobre la gestión del gobierno son positivas, son buenas. Por el contrario, diríamos que si eso sucede sería bueno para el gobierno y bueno para el país. Ahora bien, parte también del hecho de qué preguntas vamos a hacer. Claro. De qué preguntas vamos a hacer, ¿no? Y tenemos inmensa confianza, Milton, porque en 10 meses de gestión el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y los ciudadanos reconocen ese esfuerzo, ese trabajo, y eso refleja en las encuestas. Gracias, Diego Ordóñez, consejero presidencial. Son las 7 de la mañana.